Hola, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Nosotros somos Mateo, Daniela y Juanita, tres economistas de la Universidad de los Andes. Con este episodio daremos inicio a una serie de podcasts, con los cuales buscamos explicarles desde un enfoque económico y de manera amigable todo lo relacionado con el fracking en nuestro país. Si bien nosotros somos economistas, trataremos de llevarles diferentes perspectivas para poder tener un panorama completo de lo que se representa en este tema tan controversial. Así es, Juanita. Esperamos que esto sea de su agrado, pues nuestro esfuerzo va dirigido a audiencias sin conocimiento previo al tema o estudios relacionados al campo económico del país. Exactamente. Nuestro proyecto consiste en 4 episodios en los cuales mostraremos los aspectos positivos y negativos y toda la coyuntura alrededor de esta práctica. La idea es llevarles ambas caras de la moneda para que sean ustedes mismos los que tomen una posición crítica al respecto. Muy bien, después de esta breve introducción, comenzaremos por entender un poco en qué consiste todo esto de la energía en nuestro país y por qué es tan importante. Daré paso entonces a mi compañero Mateo para que nos explique un poquito por qué debería interesarnos todo el contexto energético y cómo se relaciona con la economía de nuestros propios hogares. Gracias, Daniela. Bueno, el sector de la energía ha sido uno de los principales motores del desarrollo de la sociedad moderna, como la conocemos. Desde principios del siglo XV y XVI, con la Revolución Industrial, se ha visto un boom de innovación frente a los medios de producción y almacenamiento de la energía, lo cual fue acompañado por un gran movimiento comercial donde la demanda de recursos energéticos, como el carbón, fueron determinantes para el crecimiento de las naciones, al ser estos los insumos necesarios para una producción a mayor escala de bienes y servicios y la fomentación de innovación a partir del funcionamiento de una nueva tecnología en los sectores de la economía. En la actualidad, muchos de los países han moldeado sus economías alrededor de la producción comercial de commodities energéticos como el petróleo. Así es, un ejemplo de esta dinámica global se ha visto con el crecimiento de países del Medio Oriente y Asia como los Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí, entre otros, los cuales han tenido grandes reservas de petróleo y gas natural, con los cuales se ha logrado que los gobiernos y las empresas tengan grandes niveles de recaudación e inversión a partir de su comercialización. Colombia no ha sido la diferencia en este contexto. Es verdad, en tiempos recientes se han realizado diferentes proyectos con gran renombre. Muchos de ustedes deben haber escuchado de Hidroituango, donde se ha buscado desarrollar un sector energético más robusto, sostenible y que permita la autonomía o independencia del país. Bajo nuestro contexto, donde somos uno de los países más desiguales del mundo, estos proyectos representarían una oportunidad para que más regiones del país mejoren su productividad económica y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de estas. Muy interesante lo que nos cuentas, Daniela. Además, teniendo esto en cuenta, la economía debe jugar un rol esencial en el desarrollo humano e instrumental de las personas en la sociedad para lograr maximizar su bienestar. Uno de los grandes economistas de nuestro tiempo fue Amartya Sen, el cual postulaba que el fin último de la economía debería ser el logro de la libertad, en el sentido de que las personas tengan las mismas capacidades para alcanzar sus metas en la vida. Como mencionamos anteriormente, Colombia no ha logrado llegar a este punto, pero tenemos nuestras esperanzas en el sector energético. Para mencionar un poco la situación actual del país, podemos ver las estadísticas del índice de cobertura de energía eléctrica extraídas del LUCME, las cuales evidencian una alta heterogeneidad regional donde departamentos como Bogotá y Antioquia llegan a un 100%, pero departamentos del suroriente del país apenas alcanzan el 60% y 70% de la población total. Frente a esta situación, podemos comprender la importancia de las discusiones económicas que busquen aprovechar los recursos de estas regiones para formar una infraestructura energética. Así es, pero esto no para aquí. El crecimiento de la nación ha estado determinado por el desarrollo del sector a través del encadenamiento productivo de las actividades económicas. Un informe de la misma UPME presenta una serie de estadísticas que demuestran la dependencia del país frente al petróleo y el gas natural, como por ejemplo que este tiene un efecto multiplicativo sobre el consumo intermedio y el valor agregado de la economía. En esta línea de ideas también se demuestra la existencia de una dependencia de las finanzas municipales y regionales de este. Mejor dicho, no solamente es un mecanismo por el cual se logra el desarrollo, sino también es la base del crecimiento económico nacional.
Bueno, ya vimos a grandes rasgos la importancia del sector energético en nuestro país. Ahora vamos a entender un poco más el funcionamiento del sector energético, ya que muchos de los oyentes no están familiarizados en qué hay detrás de su factura de los servicios. Así es, Mateo. Dado este contexto, entraremos a analizar concretamente la matriz energética del país, es decir, cómo la oferta o producción, la demanda y el consumo de los diferentes tipos de energías. Para esto, nos basaremos en el balance energético colombiano, comúnmente llamado BECO, publicado por la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Este balance es una especie de contabilidad y registro que mantiene el gobierno nacional acerca de todos los flujos de energía, tanto primaria como secundaria. Este permite que haya un ajuste entre la oferta y la demanda para que el gobierno pueda apoyar el correcto funcionamiento del mercado energético. De acuerdo a esto, el PECO de 2019 muestra que en Colombia la energía primaria proviene principalmente del petróleo, con un 42%, luego gas natural y carbón mineral. Esto nos indica entonces que el petróleo es casi la mitad, mientras que la energía secundaria viene del diésel, la gasolina motor y la energía eléctrica. En este caso, el diésel y la gasolina motor son iguales de importantes en el origen de energía secundaria, cada una representando un 28%. Bueno, ya que mencionamos estas cifras, veamos de dónde provienen estos energéticos. ¿Nosotros los producimos o los compramos? Actualmente, en relación a energía primaria, la cual no necesita ningún proceso de transformación, Colombia solo importa gas natural. Otro dato importante es que el 60% de la extracción nacional de energéticos primarios se exporta al mercado internacional, lo cual hace que Colombia sea fuertemente competitiva en la producción y venta de energía primaria. Solo imaginen cuánto representa en dinero exportar el 60% de las actividades extractivas. Al comparar la oferta interna con lo que se exporta, las exportaciones dan un 168%. Es decir, Colombia es exportador, su fuerte está en la venta al exterior. Exactamente. Y revisando ahora la energía secundaria, la cual requiere algún proceso o transformación para convertirse en insumo productivo, tenemos que las importaciones corresponden a un 13% y lo que exportamos un 21%. De nuevo, vemos que el potencial del país está en proveer al mercado internacional. Yendo más allá con algunos detalles sobre la energía secundaria, por ejemplo, el diésel en Colombia se importa el 20% de la oferta interna y en gasolina estamos importando un 20%. Perfecto. Aunque a veces pueden parecer muchas cifras, es importante tenerlas en cuenta. No memorizarlas, pero hacemos una idea de cómo Colombia gana o pierde, y a su vez aporta o depende del mercado externo. Por otra parte, si bien reconocemos un poco el terreno de la oferta, pasaremos a estudiar la parte de la demanda, es decir, nuestro papel como usuarios. Al analizar entonces el consumo, partimos del hecho de que está dividido en tres diferentes sectores: consumo residencial, comercial, industrial, transporte, agropecuario, minero, construcciones y otros. De todas estas categorías, el mayor consumo corresponde al sector transporte con un 40%, luego se encuentra el industrial con 24% y el residencial con 19%. Los datos anteriores nos permiten concluir que la energía es vital para el sostenimiento de todos los sistemas o servicios de transporte del país, ya que se lleva casi la mitad del consumo entero del país. Ante cualquier choque a la capacidad de producción o abastecimiento de energía, se genera un incremento en costo, en los costos de transporte, y esto se verá reflejado en una subida de los precios de todos los productos, esos mismos que compra usted a diario. En este punto, estimada audiencia, recordemos que esta energía para el transporte es en síntesis diésel y gasolina, las cuales, recordemos, provienen directamente del petróleo. He allí la importancia del hidrocarburo y de que Colombia lo pueda autoabastecer. Eso fue petróleo. Por el lado del gas natural, tenemos que los sectores que más consumen son industria, con un 47%, y nuestros hogares, con un 25% de la demanda. Aquí vemos que la producción de gas es el motor para la actividad industrial y por ende el crecimiento económico. Así también los millones de hogares, nosotros mismos, dependemos de este recurso y del hecho de que el hecho de que Colombia tenga producción interna hace que nuestras familias se beneficien de precios razonables y no elevados si los tuviéramos que exportar.
Así es, perfecto, Daniela. Entonces, recapitulando, la energía es el motor del país porque sustenta la actividad productiva y asimismo impulsa el crecimiento económico. De esta energía, gran parte de la primaria Colombia la exporta, de lo cual ingresan relevantes cantidades de dinero. Nuestro país es un fuerte exportador, no olvidemos eso. Luego, encontramos que específicamente el sector transporte requiere la mayor parte de la energía en forma de diésel y gasolina, en otras palabras, pues petróleo. Y en gas, nuestros hogares y las industrias son los usuarios potenciales, de manera que el poder de producirlo internamente nos favorece con precios bajos. Correcto, Juanita. Ahora, continuando en específico con los energéticos que son gas natural y petróleo, vale la pena conocer un poco acerca de la geografía del país. Entonces, debemos conocer que son Casanare, Boyacá y Santander los departamentos con mayor peso en reservas de gas. Luego en petróleo son Meta, Casanare y Santander. Esto como colombianos nos ayuda a relacionar un poco la producción con la geografía nacional. Estas reservas y producción las comprendemos mejor adentrándonos en un análisis sencillo pero riguroso en cuanto a cifras. Vale la pena saber qué está ocurriendo y cuáles serían los pronósticos a futuro. Empecemos con datos sobre reservas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, expone en su publicación de cierre de las estadísticas de crudo y gas de 2019 que las reservas de gas natural mantienen una tendencia decreciente desde el año 2013. A partir de este informe, nos podemos dar cuenta de que la variación negativa más significativa se presentó precisamente el año pasado, en 2019, bajando las reservas en un 16%. Lo anterior quiere decir que se han encontrado menos yacimientos de los cuales extraer el energético. Esta situación perjudica gravemente nuestra matriz energética porque Colombia tiene que acudir al mercado internacional para comprar cada vez más gas y abastecer el consumo interno, lo cual ya está sucediendo. De esta manera el país pierde su autosuficiencia y a la vez se incrementan los costos y se depende de la volatilidad de precios y reservas en el mercado internacional. Continuando con el gas, un informe publicado por Fedesarrollo y la UME en el 2013 demostró lo anterior, exponiendo que al plantear tres proyecciones futuras sobre la producción de gas, en términos coloquiales, una optimista, una pesimista y una neutral, la pesimista databa que el país perdería su autosuficiencia en el 2019, teniendo que empezar a importar desde el 2020. Sin embargo, el escenario del país se desarrolló peor de lo que se planteó, ya que tuvimos que acudir a importaciones 3 años antes. Bueno, es un escenario bastante desafortunado. Comparando con lo que dice el informe con el histórico del BECO, evidenciamos que la importación de gas natural comenzó en 2016. Antes de este año, Colombia era totalmente autosuficiente e incluso exportaba gas. Además, esta necesidad de importación se ha incrementado. Desde que se empezó a comprar del exterior hace 4 años, cada año se ha necesitado comprar más porque no alcanzamos a cubrir todo lo que necesita el país para la producción actual. Asimismo, si observamos el lado de la demanda, es decir, qué tanto gas necesita el país para los hogares y la industria, el crecimiento en la actividad económica incrementa en esta demanda, lo cual, si bien es un indicador positivo, pone en jaque a la economía, dado que el gas de fuente interna es insuficiente. Exacto. Ahora moviéndonos hacia el petróleo, la Contraloría publicó en 2017 un boletín acerca del panorama de autosuficiencia petrolera del país. En este documento se concluyó que, de acuerdo a las reservas del momento, o sea, 2017, el país dejaría de ser autosuficiente en el 2021. Por su lado, la UVME resalta la importancia de que el gobierno aumente la relación entre reservas y producción, pues de no descubrir nuevos y grandes yacimientos, no solo perdemos el autoabastecimiento, sino la contribución al equilibrio macroeconómico del país. Es importante mencionar en este punto que la autosuficiencia se podría recuperar si las compañías optaran por decisiones de inversión en actividades de exploración y explotación. Si bien en el presente año las reservas probadas se han incrementado en un 4%, es necesario que la búsqueda de pozos exploratorios siga en constante operación para mantener esa autosuficiencia energética. Aquí, estimada audiencia, debemos mencionar que de manera positiva en los últimos 2 años se ha logrado incrementar la exploración
y descubrimiento de algunos yacimientos, de manera que se ha extendido un poco el tiempo de autosuficiencia para no tener que importar crudo por lo menos hasta el 2021. No obstante, si en 2017 el riesgo era inminente dadas las reservas y métodos de extracción convencionales que estaban en el país, cada año este riesgo aumenta y la incertidumbre sobre cuánto se tendrá que acudir al mercado externo es latente. Así pues, el gobierno nacional se encuentra sobre una cuerda floja esperando la caída. Otra cifra que nos puede ayudar a contextualizar el estado de las reservas y el reto que enfrenta el país es cuántos años más de abastecimiento de petróleo y de gas tenemos con base a las reservas. Para el petróleo, las reservas nos alcanzan para 6.2 años más y con el gas para 9.8 años. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué pasa si se agotan las reservas? ¿Cómo afectaría esto a nuestras familias? La respuesta la podemos dividir en dos partes. Primero, si dichas reservas se agotan del todo, los problemas inmediatos serían el aumento en los precios de los combustibles y la escasez de refinados de petróleo y otras materias primas. Ante esta subida de precios, el colombiano de a pie sufriría el incremento en los precios de los productos, es decir, directo a nuestros bolsillos. Luego, en segunda medida, las arcas del gobierno se verían golpeadas porque los ingresos de la nación dependen fuertemente de la exportación de hidrocarburos y las regalías, de manera que los colombianos tendrán que tapar ese enorme hueco de los ingresos de la nación. No lo pudiste explicar mejor, Daniela. Todos estamos involucrados en esta coyuntura, no solo el gobierno, ni solo Ecopetrol. Y precisamente en este punto vale la pena sumergirnos un poco dentro del campo económico, sin llegar a ser muy técnicos. En este ámbito, más allá de transacciones de compra y venta de hidrocarburos y que esto afecte el precio de la gasolina que se usa en su carro, o suba el precio de la leche y los huevos, porque cuesta más el transporte, lo cierto es que toda la economía depende sustancialmente de las dinámicas de estos recursos naturales, de manera que ni imaginamos. Para comprender tal magnitud, vamos a exponer un breve comprendido de cifras reportadas por el DANE y el Ministerio de Hacienda. En el año 2019, las exportaciones totales de Colombia fueron 39.500 millones de dólares. De esta cifra, 15.900 millones corresponderían a petróleo y sus productos derivados. Es decir, que el petróleo y sus derivados representan un 40% de las exportaciones totales del país. Dichas exportaciones en Colombia, según el DANE, son extremadamente importantes porque son los principales generadores de divisas en el país. Según la República, periódico financiero y económico, el valor de las exportaciones de petróleo en noviembre se hundió un 22.3%. Esto termina causando que se empeore el déficit en nuestra cuenta corriente y quiere decir que haya más importaciones que exportaciones. Así es. Por otro lado, el decrecimiento que se ha venido observando en las exportaciones de petróleo del país, más la caída en los precios internacionales del petróleo, tienen fuertes repercusiones en los ingresos del gobierno. De hecho, hace 5 años, la Contraloría General de la República mencionó la gran dependencia que tiene el gobierno central con el sector petrolero. Por tanto, el músculo financiero del Estado tiene una relación directa con el sector energético del país. Para este año 2020, el gobierno proyectó el presupuesto más alto de regalías petroleras, con 19,2 billones de pesos. El no contar con extracción petrolera por falta de reservas probadas dejaría un hueco fiscal al gobierno nacional central para los próximos periodos. Con esto se duplicaría y se hace muy difícil mantenerlo en 2,5% del PIB, como sugiere la regla fiscal. Ahora, a Colombia no solo le concierne la discusión de la implementación del fracking por el petróleo, el gas también es otro energético muy importante que también está en la agenda del país. La falta de reservas probadas que se mencionó anteriormente afecta la producción interna y autosuficiencia para el abastecimiento del gas natural. De hecho, según el boletín del 2020 de la Contraloría General de la República, en el 2022 perderemos por completo nuestra autosuficiencia en gas natural. Es así que Colombia tendría que importar más y más gas natural. Según Ecopetrol, el costo de importar el gas es 45% más en promedio que el de producción nacional.
Para hacerse una idea, el impacto de importar la mayor parte del gas podría significar un incremento entre el 26 y 62% del costo del servicio para un usuario residencial de los estratos 3 y 4. Además, el costo de la energía eléctrica también podría incrementarse en un 2,8 promedio anual. Por tanto, es importante que haya una infraestructura de respaldo, pues las reservas de gas natural vienen en descenso desde el año 2012 y las proyecciones de éxito de hallazgo son casi nulas en el corto y mediano plazo. Es decir, resumiendo, sin la producción de petróleo y gas, el país perdería el 82% de fondos por regalías, según un estudio del Centro de Investigaciones Mineroenergéticas Crudo Transparente. Esto significa, en otras palabras, que aproximadamente el gasto del gobierno o lo que se llaman los ingresos fiscales se perderían 7,5 billones de pesos. Por ejemplo, el año pasado las regalías por hidrocarburos fueron de 6 billones y medio. Las reducciones en este ingreso para la nación se traducen en menos inversión pública y asimismo nos afecta directamente a nosotros los hogares, pues se ve disminuido el consumo por subidas en inflación. Y eso súmale que ahora más que nunca el gobierno necesita el apoyo en inversión y gasto social debido al coronavirus. En términos de ingresos para el país, lo que realmente preocupa es que no hay fuentes que puedan reemplazar los ingresos provenientes de la renta petrolera. Bueno, entonces ya mencionamos las consecuencias que existen si no se encuentran nuevas reservas y también vimos que la pérdida de autosuficiencia energética crea un desbalance total en la economía. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Creemos que todos hemos escuchado hablar sobre el fracking, el cual consiste en una forma de producción no convencional para la obtención de combustibles fósiles como petróleo y gas natural. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué se dice no convencional? No convencional es el término que se le da a una perforación de forma direccionada y no horizontal como comúnmente se realizan. El proceso consiste más o menos en explotar el gas acumulado en ciertas rocas con una característica muy especial, que son una baja permeabilidad, la cual es razón principal para que por muchos años fuera inviable la extracción y producción de gas almacenado en estas rocas. Sin embargo, debido a la escasez de hidrocarburos, algunos países como Estados Unidos empezaron a implementar una estimulación hidráulica, la cual, junto con el uso de un cóctel químico, aumentó la permeabilidad de estas rocas y generó un aumento en la productividad de la extracción. Es decir, que si Colombia implementara también esta técnica, sin importar los escenarios de las reservas probadas hasta ahora, podríamos mantener la autosuficiencia energética y el balance macroeconómico. Sí, Daniela, al igual que otros proyectos energéticos, el fracking supone ciertas etapas. En general, las más importantes son tres. La primera es la exploración. En esta etapa se mide la viabilidad tecnoeconómica que tendría el proyecto. Además, se perforan algunos agujeros para poder determinar el almacenamiento de gas en una formación. Ojo, en esta etapa todavía no se puede obtener ningún hidrocarburo. La segunda etapa la llamamos la construcción, en la cual, de haber sido exitosa la primera etapa, se prosigue con la obtención de permisos y se va a hacer con una precisión la ubicación del proyecto. Para que nos demos una idea, es aquí cuando se estabilizan los pozos, se instalan las tuberías y las plataformas de perforación y se ubican los pozos superficiales, materiales de perforación y etcétera. Es decir, toda la instalación del proyecto. Por último, la tercera etapa es la perforación y la fracturación para la obtención del hidrocarburo y el cierre del pozo, por los cuales, en general, tiene una vida útil de aproximadamente 40 años. Exactamente, Mateo. Ahora bien, si es una técnica evolucionada que ha permitido a las naciones que lo implementen mantener su autosuficiencia energética, el fracking es un tema muy polémico y controversial. Hay muchas discusiones en torno a los daños que esta técnica tiene sobre el medio ambiente. Sin embargo, también existen efectos en la economía de los países, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, oyentes, para que ustedes tomen una posición frente a la posibilidad de implementar el fracking, los invitamos a que escuchen los siguientes episodios, los cuales contendrán puntos a favor y en contra sobre esta forma de producción.